Decíamos que íbamos a estar con Esteban Pablón, a quien le agradecemos. Esteban, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bueno, noches. Tema polémico. Recién fuera de cámara decía, bueno, esto ya viene hace rato, ¿no? Este famoso cuestionario que salta en el medio de una marcha en contra de la educación sexual integral planteada como está, con algunas afirmaciones que por allí hay algunas placas armadas con afirmaciones como que la homosexualidad se puede corregir, que es un problema afectivo desde la infancia. Gracias por estar. Prevenir que se y puede prevenir, rectificar. ¿no? Y rectificar. Modificar. Sí. Gracias a usted por la invitación. La verdad que primero aclarar que fui criado con mucho amor y cariño de mi familia y no creo que eso hubiera tenido algún impacto en mi orientación sexual, ¿no? Pero la verdad es que, como bien vos decías, estamos en el medio de una campaña que hace algunas semanas ya esparce mentiras, manipula información, intenta generar mucho miedo en papás y mamás que tal vez no han tenido el tiempo, o nosotros como Estado no hemos sido claros al explicar de qué trata la educación sexual integral, y bueno, en esa ventanita de desconocimiento se meten estos argumentos que en el caso más suave plantean que la homosexualidad se puede prevenir, curar, revertir, pero también están planteando abiertamente que en las clases de educación sexual integral se les enseña a los chicos de 5 años a masturbarse, o que va a venir una drag queen o una persona trans y va a obligar a los niños y niñas a experimentar las identidades sexuales, o que los papás pueden perder la responsabilidad parental o patria potestad si no permiten que sus hijos aprendan este tipo de cosas. Entonces, hay en la era de la fake news, como se dice, ¿no? Realmente vemos cómo también estos sectores que en realidad no son sinceros tampoco con el objetivo, ¿no? Porque la marcha "con mis hijos no te metas" empieza con una apelación a mis hijos los educo yo, y termina en un escenario de Buenos Aires pidiendo la derogación de la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario. Entonces, corramos a los chicos del lugar de rehenes, claro, y hablemos entre adultos a ver qué derechos hemos conquistado, cuáles queremos modificar, y damos el debate en otro plano, ¿no? Y en esta viralización de eslogans, uno es por qué la Ley Provincial de Educación tiene que tener con una visión de género, ¿no? Una perspectiva de género. Si me permitís, sí. La semana pasada, en ese mismo lugar donde estabas vos, estuvo el presbítero José Luis Ayala, y él decía, la ley provincial arranca diciendo tiene una visión científica, universal y con perspectiva de género. Vamos a repasar lo que decía el cura Ayala la semana pasada en Sin Ánimo de Polemizar. Se dice, y doy un ejemplo, ¿no? Que la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe es científica, laica y en perspectiva de género, no tenés otra alternativa. ¿No es cierto? Ahora, no se pueden dar esos contenidos, por ejemplo, y decir, miren, esto es lo que nosotros tenemos que darle. Nosotros entendemos y asumimos la educación sexual de esta manera. Esto es lo que nuestro dogma, nuestra fe, y lo damos de esta manera. ¿Eso es imposible? A ver, no es imposible, pero ¿por qué tener que hacer todas esas salvedades cuando podemos estar contemplados en una ley? ¿Por qué se eriza tanto la palabra con perspectiva de género? No, lo de perspectiva de género es suave. Acá se estaba hablando también muchas veces de lo que es la ideología de género, ¿no? Que es un eslogan de marketing. La ideología de género no tiene un sustento científico. Si uno busca en Google ideología de género, le van a aparecer un montón de páginas cristianas hablando de lo que suponen que es una forma de ver el mundo que no existe como cuerpo teórico. Y cuando se habla de perspectiva de género, lo que se está intentando es que la educación sexual integral cumpla con el objetivo que tiene, que es promover un mundo con relaciones más iguales, con relaciones más iguales entre varones y mujeres, con infancias y adolescencias libres de abuso sexual infantil, libres de violencia, ¿no? Uno a veces piensa, yo siempre digo que si uno lograra llegar a la mayoría de los papás y mamás que marcharon el domingo en distintas ciudades del país y lograr explicarles, se permitieran un segundo
entender y comprender cuáles son los verdaderos contenidos de la educación sexual integral, no esto que se dice que se supone que es, nos pedirían a 4 manos la educación sexual integral, porque cuando ellos dicen se les enseña a masturbarse a los chicos, lo que se les está enseñando a los niños es las partes del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene un pene, una vagina, 2 orejas, una nariz, que yo como uno aprendía en un manual, y se les enseña que hay partes privadas, y que esas partes privadas no pueden ser avasalladas por nadie, y que ellos pueden y tienen que tener herramientas para detener ante un abuso, una situación abusiva o de violencia. Eso es prevenir el abuso sexual infantil. Yo creo que la mayoría de los papás y mamás quieren eso. Y cuando se dice que se va a obligar a los chicos y se les muestra la diversidad sexual, la verdad que la sociedad en la que vivimos, pero la naturaleza, si hablamos en términos de naturaleza, la naturaleza es la diversidad. O sea, la naturaleza es diversa. Todos somos diversos y diversas, en distintos aspectos, ¿no? Cualquier aspecto. Uno es la sexualidad. ¿Por qué no contarlo? Primero, creo que el consenso general es que no hay nada malo en ser gay, lesbiana o heterosexual. Si no, yo podría decir que tal vez a mí me indujeron la heterosexualidad, porque me crié en una escuela que me hablaba de heterosexualidad, mis docentes eran heterosexuales, mis papás son heterosexuales, mis 3 hermanos varones son heterosexuales, nunca vi nada de lo gay, y nadie me indujo a ser gay o heterosexual. Me crié viendo un cierto modelo de familia, un cierto modelo de sociedad, determinados valores, y después uno va sintiendo y va expresando determinadas cuestiones. Entonces todo este miedo, todo este silencio que hay alrededor de la sexualidad, porque pareciera que esto se imita o se contagia, no se imita ni se contagia, y lo que tenemos que tener en claro que la educación sexual integral tiene que ser una herramienta justamente, no solo para prevenir el abuso sexual infantil y promover la diversidad, el respeto igualitario y diverso de las distintas personas, sino también para promover relaciones sociales más sanas, relaciones libres de violencia. ¿Quieren los papás y las mamás que sus hijos o hijas estén en una relación afectivo-sexual violenta? ¿Quieren ser víctimas de violencia de género? ¿Quieren que se reproduzcan las situaciones de femicidio? ¿Queremos criar personas que hetero u homo, no importa, cualquier orientación sexual, estén educadas para la libertad, pero con responsabilidad, conociendo los métodos anticonceptivos, de protección, educándose en la igualdad de género para evitar la discriminación y para evitar la violencia de género? O sea, creo que hay un montón de cuestiones que la Iglesia, y la Iglesia Católica ahora un poquito a la saga de los grupos evangélicos, ¿no? Porque esta movida es evangélica, la Iglesia no se quiso quedar atrás y ahí va un poco atrás colgado de los pantalones de los evangélicos, ¿no? Para no quedarse afuera, pero esto es una movida eminentemente evangélica de algunos sectores evangélicos que la vemos en distintos países de América Latina, y siempre les eriza la piel hablar de género, hablar de sexualidad, y la verdad que la sexualidad nos interviene desde que nacemos, y según si tenemos un pito nos dicen que somos varones, o si tenemos una vagina y nos ponen un nombre, ahí arranca la historia de la sexualidad en nuestra vida, y se va a ir cuando estemos muertos. O sea, la sexualidad nos acompaña todo el tiempo, en distinta escala, obviamente. Un niño de 4 o 5 años, los contenidos son acordes a esa edad, se les habla de la diversidad familiar, de que hay distintos tipos de familia. El otro día me decían, no, pero ¿cómo le vas a mostrar a un chico de 4 años que existen los homosexuales? Digo, mirá, desde 2010 hay una ley de matrimonio igualitario. Las parejas homosexuales podemos casarnos y adoptar hijos e hijas. Nuestros hijos e hijas están yendo al jardín de infantes. Entonces, cuando tu hijo esté en el jardín y vea que un compañerito tiene 2 papás o 2 mamás, mejor que se lo expliquemos entre la familia, que sigue siendo el principal agente educador, y la escuela con conocimiento científico y con perspectiva de género, para decirle, mira, hay tantas formas de familia que incluso vos que tenés solo mamá o solo papá, también sos familia. A vos que te está criando tu abuela, también sos familia. Y él o ella que tiene 2 papás o mamás, también es familia, y todas las familias importan, y todas las familias deben ser tratadas con el mismo cuidado. Uno de los escritos, creo que es la segunda placa que tenemos para reproducir, hablaba, ¿no?, que esto, ¿no?, que la familia la constituyen personas de distinto sexo, ahí la tenemos en cámara, y que las parejas de igual sexo no constituían familia. Digo, aquellos si están alcanzando a leer, vamos a tomarnos un tiempito para dejarlo en cámara, para que vean qué es lo que se está hablando allí, ¿no? Que la homosexualidad es un amor sexuado, que no hay, ¿cómo podríamos decir?, una integralidad, si se quiere,
en este texto que circulaba. No juegan las generales de la ley del matrimonio, no es que son más o menos divertidos nuestros matrimonios, son iguales que todos, trabajamos, tenemos ocupaciones, los matrimonios igualitarios que tienen hijos e hijas tienen las mismas dificultades para vivir su sexualidad que los matrimonios heterosexuales. La verdad que no, somos personas, somos ciudadanas es horrible estar no solo de pleno derecho. Es persona, y ¿no? 2018, la verdad, pero bueno, hay que aclararlo. Pero una cosa que a mí me parece importante también y que ha sido eje de este debate es el famoso mito del ideario institucional, ¿no? Uno de los temas que critican estos sectores es que aparentemente dicen que no se va a respetar el ideario institucional en relación a la sexualidad. Y puede haber un ideario institucional. Así como la familia educa en valores, digo, una familia puede educar a sus hijos e hijas para que lleguen vírgenes al matrimonio, y está perfecto, y está muy bien, es un valor, y cada familia educa de acuerdo a esos valores, y está perfecto. Y las escuelas confesionales también educan en sus valores porque dan catequesis, a diferencia de las escuelas públicas laicas que no dan catequesis. Ahora, en el tema de la educación sexual integral, nosotros tenemos primero conocimientos científicos, teóricos, desarrollados que van orientados a lo que hablábamos antes, ¿no? El cuidado, la prevención de la discriminación, la violencia, etcétera. Y después tenemos un marco legal. O sea, yo puedo respetar mucho, hay escuelas muy prestigiosas aquí en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, en San Justo, el Niño Jesús, digo, en Rosario, yo he ido 2 años a una escuela católica también de la colectividad de la congregación salesiana. La verdad que hay un montón de escuelas y pueden ser súper respetuosas, ahora nunca están por sobre la ley. Entonces, si hay una ley de matrimonio igualitario del año 2010 que dice que todas las familias valen lo mismo, valemos lo mismo, que todas las formas de afectividad tienen el mismo reconocimiento legal en esa institución sagrada, preservada socialmente, que es el matrimonio, con los pros y los contras, con los derechos y las obligaciones. Si hay una ley de identidad de género que dice que las personas del colectivo trans existen, que tienen derechos, que deben acceder a determinados derechos y tener un trato digno, ¿cómo el ideario institucional de una escuela, de una confesión religiosa, en un estado que se supone aconfesional, va a ser más importante que eso y nos va a permitir la libertad, entre comillas, de enseñar que el matrimonio jurídico no existe, que los matrimonios homosexuales no se basan en la afectividad? Aparte, la verdad que un sacerdote que se supone que está en el celibato, no sé cómo hace para conocer cuál es el nivel de afectividad de una pareja gay o lésbica, ¿no? Pero creo que a veces se confunde mucho esto, sobre todo por esto, por el miedo, por lo que decíamos antes, ¿no? Que se queden tranquilos los papás y las mamás. La familia sigue siendo el principal agente de educación. La escuela lo que hace, público, privado, confesional o laica, es aportar elementos científicos en todos los campos. Matemáticas. Muchos chicos y chicas, todos hemos aprendido a dibujar y a escribir en casa, ¿no? Empezamos con las primeras letras, dibujamos mi familia, una casita, 4 palos, etcétera. Después vamos a la escuela y adquirimos conocimiento científico. Empezamos a leer de corrido, incorporamos gramática, lengua y literatura, matemática, si tenemos artes plásticas dibujaremos mejor o peor, etcétera. Con la sexualidad es lo mismo, hay una primera educación familiar y después un conocimiento científico que no va orientado a promover nada en nadie. Miren, primero, los que somos hoy adultos y adultas gays, lesbianas, bisexuales y trans, fuimos niños y niñas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Yo hace poco tuve la oportunidad de irizar la bandera del arco iris a mi escuela, el Normal 2, mi escuela primaria en Rosario, con mucha emoción, ¿no? Y le decía a los chicos de secundaria, ahora que lo viven con total libertad y hay chicos gays, lesbianas, trans, ahí visibles en la escuela, le decía, yo fui un nene de 6, 7, 8, 9 años que estaba en ese patio, que caminé por ese patio, que no me animé a decirle a un compañerito que me gustaba, que no podía decir lo que me pasaba aunque lo tuviera claro, que no tuve la experiencia de un primer beso adolescente, porque yo, por discriminación, por entorno, etcétera, salí del armario a una edad más avanzada, ya había pasado la adolescencia, como es la historia de la mayoría de las personas de la diversidad. Entonces, la verdad que nosotros y nosotras fuimos niños y niñas. ¿Por qué no evitarle tanto sufrimiento inútil? Ojalá yo hubiese tenido referencias, no para salir a los 5 años a masturbar a un compañero, pues eso no lo hace nadie, ni hetero, ni gay, ni lesbiana, ni trans, pero sí para, en la medida en que iba creciendo, iba afirmando mi identidad, iba desarrollando mi identidad, haber podido sentir que la escuela era un lugar seguro para contarlo, para compartirlo y para vivir una adolescencia como la de cualquier otro chico o chica. Y esto es súper importante. Y lo otro también, que creo que es una idea importante, tiene que ver con esta dicotomía entre la familia educa, la escuela en estos temas no se mete.
¿Saben por qué con los hijos nos metemos? Que dicen, con mi hijo no te metas. ¿Saben por qué nos metemos? Porque el 70% de los abusos sexuales se dan en la familia. Entonces, si el Estado mira para otro lado y no educa para prevenir el abuso sexual infantil, está siendo cómplice de ese delito, que es el delito más aberrante. Lo mismo si pasa en una institución educativa o eclesial, como hemos visto miles de casos alrededor de todo el mundo. Esteban, vos decías cosas que coincidimos y seguramente cualquier persona de buena voluntad que está viendo coincide. Si ponemos todos estos puntos, seguramente el padre coincidirá. ¿Quién no quiere un hijo feliz? ¿Quién no quiere un hijo que sepa, que pueda defenderse? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó? ¿Hay una desinformación o una mala información desde los sectores que debieran informar qué se trata en la ESI? ¿O hay una manipulación informativa de otro lado? ¿O ambas? Bueno, nosotros evidentemente hemos fallado, tal vez nos hemos concentrado mucho en la formación docente y en llegar a las escuelas y en hablar con los pibes y las pibas, y hemos descuidado un poco a las familias. Por eso le estamos intentando y retomando ese diálogo que nunca debe haberse perdido. Vemos experiencias de muchos jardines de infantes, 4 o 5 años, primer día de clase, convocar a los papás y a las mamás a contarles de qué trata la ESI para que no tengan miedo y no se coman la curva con estas cosas que se dicen. Después hay que decir que hay una gran mayoría de personas que está desinformada por distintos motivos y que tal vez hoy en los tiempos que corren uno se sube a los títulos, ¿no? Lee la nota y dice, chocó en el auto y mató 4 personas. Después cuando lee, no había chocado, no había matado. Bueno, leemos el título y reaccionamos impulsivamente. En la minoría, que es una minoría muy intensa, una minoría muy radicalizada de los sectores evangélicos y de los sectores católicos, lo que se juega acá y lo que se disputa es un tema político que tiene que ver con perder el control sobre las otras personas. La sexualidad ha sido utilizada durante muchísimo tiempo para controlar a las personas. El sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, se ha organizado a lo largo de mucho tiempo sobre la división sexual del trabajo. Los hombres a la calle, las mujeres a la casa, a cuidar a los niños para que sean trabajadores. O sea, no quiero simplificarlo, pero digo, siempre ha habido un criterio de la sexualidad y el control social. Entonces, bueno, hoy las nuevas generaciones ya no aceptan este tipo de cuestiones, se sienten sujetos y sujetas de derecho, reclaman por esto. Estos son debates que se dan en la comunidad y, por supuesto, los sectores reaccionarios reaccionan queriendo detener el tiempo o volver atrás. Yo creo que estamos en un proceso muy difícil de volver atrás, vamos a defender todos los avances. Creo que la mayoría de la gente, cuando logramos explicarlo, charlar, contarlo, profundizar, termina compartiendo, ¿no? Si un padre o una madre viene y dice, no, yo preferiría que a mi hijo lo abusen antes de que le hablen de sexualidad en la escuela, bueno, a ver, vamos a charlar con ese papá y esa mamá, y ahí el Estado capaz que tiene algo que hacer. Pero en líneas generales, acá nadie está planteando quitarle ninguna posibilidad a los padres, quitarle la posibilidad de educar a sus hijos. Estamos hablando de contribuir y sumar sobre conocimientos científicos y de cuidado para que esas infancias y adolescencias sean felices y libres de discriminación, prejuicio y violencia. Gracias por estar esta noche. A ustedes por la invitación.